Hola amigos, bienvenidos de nuevo. Hoy quiero en primer lugar dar las gracias a dos amigos míos, Carlos y Jorge. Muchísimas gracias. Son dos cerrajeros profesionales, grandes profesionales, mejores personas. Gracias a ellos podemos disfrutar de muchos cilindros de muy buena calidad que de otra manera me sería imposible ofreceros. Así que lo mínimo que puedo hacer es volver a agradeceros. Muchísimas gracias, compañeros, que me deis estos cilindros de manera desinteresada para que los ofrezca en mi canal. Os lo agradezco muchísimo. Y bueno, hoy tenemos un cilindro que me encanta, espectacular. Es un DOM que me regaló Jorge, muchísimas gracias. Es un DOM iX5 Saturn. Aquí lo podéis ver. En la llave podemos ver, a ver si enfoca, el elemento interactivo típico de los Saturn, esta bolita que se mueve, 5 pernos más el perno interactivo. Ya lo he comentado en otras ocasiones, pero hay que volver a comentarlo. 5 pernos activos en un cilindro de muy buena calidad como son estos DOM dan muchísimo más juego que 6, 8, 10 cilindros en otras cerraduras de menor calidad de fabricación, con peores tolerancias. Estos cilindros son muy buenos, me gustan mucho. No es una apertura fácil en absoluto, lo he abierto un montón de veces, he disfrutado muchísimo de este cilindro, he practicado mucho con él y es porque tiene varias particularidades que yo creo que vamos a verlas ahora. Vamos a analizar un poco el cilindro antes de hacer la apertura para poder apreciar qué es lo que está sucediendo durante la apertura. Tengo aquí, que me dio Jorge, varios pernos como los que lleva este cilindro. Son unos pernos espectaculares. Vamos a hacer zoom. Aquí los podéis ver. Fuera de lo normal. Voy a coger una pinza. Vamos a dejar esto aquí. Como veis, la cabeza en contacto con la llave tiene una forma diferente a lo que estamos habituados. Son pernos que quedan en este sentido, así es como entraría la llave de frente. Como veis, la punta es plana y con este relieve. ¿Qué supone esto? Supone que cuando vamos a ir con la ganzúa, nos encontramos esta superficie, nos encontramos este escalón y nos encontramos que la punta está escondida dentro de una guarda en la parte superior del bocallave. Vamos a ver el bocallave. Aquí tenemos el bocallave, vamos a iluminarlo. Aquí podéis ver, si os fijáis, así estaría visto de frente y ahí podéis ver cómo la punta del primer perno se mete dentro de una guarda y es totalmente inaccesible. ¿Cómo lo solucionamos? Vamos a ver, se ha pescado esto. Ahí está. Lo que hacemos es, o lo que estoy haciendo yo, es, si os fijáis en el perno, a ver si enfoca, existe este escalón aquí. Lo que hago es primero comprimirlo apoyándome en este escalón y cuando saco la cabeza, porque él ha bajado un poco, buscar la parte superior para comprimirlo y llevarlo a su lugar. No consigo presionarlo desde estos laterales porque se patinan y quedan muy abajo, son inaccesibles. Primero lo que hago es empujarlo desde aquí y luego ir a buscar la cabeza y comprimirlo. Eso dificulta la apertura, es muy incómodo, de los cilindros más incómodos que me he encontrado desde hace tiempo. Como están metidos arriba del todo, no puedo ganzuar desde este lado, eso también me dificulta. Para mí sería más sencillo desde este lado, tengo que ganzuar desde este otro y queda la ganzúa muy suelta y es difícil acertar en el perno y que no se patine y se escape. ¿Qué más? Tiene un perno interactivo, vamos a verlo, allí al fondo
a la izquierda de los pernos, veis cómo sobresalen, hay dos pernos que sobresalen, el primero no hace nada, el segundo sería el interactivo, espero que se aprecie, están a la izquierda de la línea de pernos. Estos pernos, como habéis visto, están perfectamente alineados, no se desvía ninguno, esto es es típico en los iX de DOM, el perno no es cilíndrico y el alojamiento tampoco. Aquí podéis ver que tiene una aleta, una arista. El alojamiento del rotor, como veremos luego, tiene también hueco para esa arista y eso hace que el perno no gire sobre sí mismo, no puede girar dentro de su alojamiento y quedan todos perfectamente alineados para que entre la llave. En la llave, si os fijáis, los pernos coinciden con esta guarda de aquí, ahí estaría la punta del perno, con lo que estos muy cortos, segundo, cuarto y quinto, sobre todo el quinto y el segundo, son muy cortos, quedarían muy adentro. El perno estaría tocando con la punta aquí, queda muy adentro, dentro del bocallave, no es fácil tocarlos. El interactivo, como veremos luego, esto me ha encantado, no había visto nunca. El perno interactivo tiene forma de hongo, con lo que al colocarlo da una ligera contrarrotación, está muy bien. Y ya por último, para rematar, lleva dos contrapernos de este tipo, son unos contrapernos que ya no se fabrican, me ha dado un par de ellos por separado, los voy a guardar como artículo de colección. Son unos contrapernos típicos de DOM con anillos flotantes, aquí los podéis ver, los anillos se mueven, una verdadera gozada. Además estos tienen aquí un ligero rebaje en la cabeza que obliga a colocarlo otra vez más con otro toque. Una gozada, una verdadera joya para mí, he disfrutado mucho con él. Las aperturas en ocasiones se alargan, son largas porque no es fácil saber si estás tocando la punta del perno o estás tocando una guarda. Al ser planos y la cabeza tan pequeñita es difícil localizarla con la ganzúa, sobre todo trabajando desde este lado. Voy a utilizar este tensor, es un tensor que ocupa poco espacio en el bocallave. Lo ideal sería utilizar uno más ancho para utilizarlo de guía, para que apoyar la ganzúa en él, pero no lo puedo hacer porque taparía el acceso al interactivo. Una apertura que la he realizado muchas veces, pero que aún así me puede costar bastante conseguirla. Vamos a ver si podemos abrirlo y si lo ganzúamos, lo desmontamos y vemos lo que lleva dentro. Estaba entero el cilindro, completamente nuevo, pero le he desmontado la leva porque ya he intentado hacer este vídeo antes, lo he conseguido ganzúar y al ir a desmontarlo no he conseguido desmontarlo porque la leva tiene aquí un sistema con un perno cargado a muelle para orientar la leva en diferentes ángulos y es muy difícil quitarlo a la vez que lo tienes girado. Al final se ha caído todo y ha sido un desastre. Bueno, no hablamos más y vamos a pasar a ganzúarlo. Lo ponemos en el aprieto. Vamos a ver. Funciona perfecto, como podéis ver. No, se mueve. Vamos a ver ahí. Tensor comercial de un set chino barato. Y ganzúa Goso con la pala rebajada. Vamos a ver. Ahí puede ser. Hacemos zoom. Como os digo, mucha paciencia. Vamos al primero pide.
me apoyo en el lateral, hace un clic, segundo nada, tercero un clic, cuarto un clic, quinto, primero un clic de nuevo, segundo pide, hace un clic, vamos a ver, se me ha escapado, ahora sí me he colocado encima, hace un clic. Como veis, la ganzúa no la estoy utilizando rotando como hago habitualmente, porque no tengo donde apoyarme. Lo que hago es ir sobre los pernos y empujarlos así para abajo, como lo haría con un gancho. Es mucho más incómodo e impreciso. Tercero colocado, cuarto. Este cuarto, vamos a ver si consigo ponerme encima. Este cuarto tiene un contraperno, ahí está, de anillos flotantes. Para colocarlo pide rotación, se pierde parte de lo avanzado, la ganzúa como veis se patina, ahí está, ahí he conseguido ponerme encima, quinto nada, vamos a ver qué hemos perdido, primero un clic, segundo se ha saltado, vamos a ver, segundo pide, un clic, primero colocado, segundo colocado, tercero, un clic, cuarto, pide, da rotación, hemos pasado otro anillo, primero colocado, segundo pide de nuevo, se salta constantemente el segundo, vamos a ver ahí me he puesto encima, primero colocado, segundo, tercero ha saltado, es muy inaccesible, quinto, vamos a por el quinto, vamos a ver si consigo ponerme encima, vamos a ver, el quinto creo que lo he dejado a medias, segundo colocado, tercero, cuarto, ahora sí, quinto, al tocar el quinto cae en falso colocado, lo que buscamos es un falso colocado muy pronunciado, no es grande pero es mucho más que antes, tercero, vamos a ver, tercero, da rotación, colocamos, es otro que tiene anillos flotantes, el tercero es muy largo, pero pide colocación, segundo un clic, primero colocado, segundo colocado, ahí tercero, ha hecho un clic, cuarto un clic, vamos a por el quinto, el quinto es difícil de localizar, es muy corto, primero un clic, segundo, ahí al tocar el segundo ha habido un clic evidente, un giro evidente en el rotor, ha caído en ese falso colocado que aunque no es muy pronunciado es destacado respecto a lo que teníamos hasta ahora, y ahora vamos a pasar a por el interactivo. Voy a intentar colocarlo con este gancho, es un gancho de Sparrows. Lo diferente de este interactivo es que tiene forma de seta, lo veremos luego, y entonces pide rotación para colocarse. Vamos por el boca llave, primero hay un perno que no hace nada, no sé por qué está ahí, y buscamos el interactivo, vamos a ver si puedo localizarlos. Este es uno, ahí está, la rotación, es muy ligera, ahora veremos cómo es el perno, pero me encanta
porque lo típico en los interactivos es que lo difícil sea encontrarlos y empujarlos por su tamaño, son muy pequeños, y en este caso es accesible, es fácil de encontrar, pero al intentar presionarlo pide liberar tensión, y eso a estas alturas de la apertura no siempre es fácil. Bueno, vamos a desmontar este cilindro. Como veis está abierto. Voy a cerrarlo y a utilizar la llave, ya que tiene muchos agujeros y no quiero estropearlo. Vamos a ver si todo sale bien y podemos ver lo que lleva dentro. Vamos allá. Bueno, vamos a ver lo que llevaba dentro. Vamos a ver en primer lugar el rotor. 5 alojamientos para los pernos. Como podéis ver, no son cilíndricos, tienen ese ángulo en el lateral. Es para meter el perno. Aquí podéis ver el perno que tiene ese ángulo también y que quede alineado y no pueda girar en el alojamiento. Típico de los iX de DOM, 2 alojamientos para pernos interactivos, en este caso es el segundo, el que es activo. El primero tiene un perno, está aquí pero no hace nada, estaría enrasado ya con el rotor y no hace nada. El segundo sí, este sería el perno interactivo, queda metido dentro y hay que ganzuarlo. Ahí lo podéis ver, si no, no giraría. Y lleva pasivos, 5 alojamientos en la parte superior, en este caso lleva 3 pasivos que no hacen nada. También hay para pasivos en el lateral, pero en este caso no llevaba ninguno. Vamos con los pernos. Como hemos visto antes, espectaculares. El primero lleva un inserto de acero antitaladro, aquí lo podéis ver. Esa forma tan particular, con la cabeza plana, con ese pequeño escalón en uno de los lados. El tercer perno y el cuarto perno son aserrados, aquí está, o en forma de spool. Es una trampa, si lo pasa se queda colgado. Están muy bien hechos. Y el cuarto sería normal, más cortito. Los contrapernos primero, segundo y quinto son contrapernos con los extremos rebajados, muy afilados, están muy bien hechos. Y tercero y cuarto son verdaderas joyas. Típico contraperno de anillos flotantes, una verdadera gozada de ganzuar y un lujo tener uno en la colección. Contrapernos pasivos, aquí podéis ver el interactivo que no hace nada y el interactivo, aquí estaría el perno, aquí está el contraperno. Le vamos a hacer un zoom, me gusta muchísimo. Ups, a ver ahí está. Podéis ver cómo tiene ahí relieve, sobresale en ángulo, es como un perno de seta, y obliga a dar una pequeña rotación a la hora de colocarlo. Me encanta.
con su pequeño muelle. Y eso sería, vamos a ver el alojamiento, aquí tenéis el cuerpo con el alojamiento para el interactivo y los 5 alojamientos de los pernos. La barra, la hendidura superior para los pasivos y una hendidura lateral que en este caso no hace nada. Espectacular, un cilindro que me encanta. Tenía muchas ganas de ganzuar un Saturn y no había tenido ninguno, y menos nuevo con la llave original. Muchísimas gracias, Jorge, por estas cerraduras, una pasada. Y para vosotros, pues esta habría sido la apertura de este DOM iX5 Saturn. Espero que os haya gustado, os sea útil y muchas gracias por vuestro tiempo. Un saludo.